Es ingeniero civil con un máster en comunicación política y un doctorado en comunicación organizacional. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de comunicación estratégica, prestigioso conferencista internacional en temas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, gobierno corporativo y reputación empresarial, entre otros. Autor de múltiples obras, para ser exactos 6 libros. Es el fundador de la primera cátedra de gerencia de la comunicación e imagen en el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Gerencia en Venezuela. Profesor invitado de muchas universidades en España, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, México, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. El consultor internacional Ítalo Pisolante Negrón, por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Va a ser una hora fascinante con mucha información que no solo le va a servir a los empresarios o a los que se interesen por el mundo empresarial. Estoy seguro que son conocimientos que podemos aplicar todos en nuestras vidas. Quédese y ya verá. Pero antes de la entrevista, nuestra reflexión, y justamente tiene que ver sobre ese tema, lo mucho que escuchamos hablar de la llamada responsabilidad social. En lo particular, y debido a su aparente nivel de abstracción, pareciera uno de esos conceptos difíciles de aprender con H y sin H también. El hecho de que existan múltiples definiciones según la fuente consultada o incluso según la región o país contribuye a que la noción responsabilidad social se pasee libremente por el verbo de muchos, pero por la acción de pocos. Y aunque cada vez más se ve aplicada, no deja de ser una de esas ideas que uno debe pensar y repensar antes de referirse a ella, a no ser que se sea un experto y se haya tomado como tema de investigación, que es el caso de nuestro invitado por toda esta hora. Una definición sencilla sería el compromiso u obligación que los miembros de una sociedad, bien sea como individuos o como miembros de un grupo, tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. Pero visto así no resulta nada complicado de entender. No obstante, la duda aparece cuando decimos quiero ser socialmente responsable. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos serlo? ¿Cómo podemos realmente de manera individual ser responsables socialmente? ¿Cómo es, digamos, socialmente responsable una empresa? ¿Cuál es el ABC de la responsabilidad social, de la competitividad y de muchísimos otros conceptos que aplican a este mundo globalizado de hoy? Vamos a dar la bienvenida a Ítalo Pisolante Negrón, autor, como yo decía, de 6 libros. Acá tengo solo 3. Y a quien tuve el gusto de conocer en el 5º Foro de Competitividad de las Américas en Santo Domingo, República Dominicana. Ítalo. Fue un gustazo conocerte además y estar escuchando aquella reflexión de competitividad, porque la responsabilidad social impacta la competitividad. Claro, no y allí estábamos justamente en este evento, el 5º Foro de Competitividad de las Américas, con paneles súper interesantes sobre varios de estos temas de competitividad, no solo de las empresas, sino también de la marca país, para muchos países, cómo ser competitivos. Pero hay países que además pueden atraer sus inversiones porque hoy se rankea como países responsables. Cierto. Es decir, la ventaja competitiva de un país es cuán responsables son los procesos de las empresas y de los ciudadanos. Y la ventaja comparativa, es decir, el país con respecto a otros países, es quienes, por ejemplo, atienden los temas ambientales. Así que esta variable social tiene hoy un impacto dramático en la forma de hacer negocios. Yo decía que una de las preguntas es ¿cuál es el ABC de la responsabilidad social? Empecemos, por ejemplo, como... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto que se maneja? Es muy simple. Para complejizarse siempre hay tiempo. Simple es... Responsabilidad es un estado de conciencia. No hay ni más ni menos. Si tú no eres consciente del impacto de lo que tú haces, tú no eres responsable. Por eso es muy importante la libertad de expresión. Por eso es muy importante la información abierta y plural. Porque en la medida que existe la información, las ideas, respetando las diferencias, haces que el individuo tenga esa información para generar un criterio que genera conciencia que genera responsabilidad. No hay responsabilidad sin conciencia, y la conciencia es fundamentalmente lo que te hace a ti consciente, eso de los impactos. Más allá del concepto, que a lo mejor es más reciente de cuando comenzó a aplicarse de manera quizás hasta primitiva este tema de la conciencia y la responsabilidad social,
¿De dónde data todo esto? Porque yo me imagino que la sociedad no comenzó preocupándose socialmente. Lo más perverso es decir que ¿no? la responsabilidad se puso de moda. Hay gente que te dice, peor aún, hablas con alguien, con una empresa pequeña, porque eso es otro mito, pensar que la responsabilidad social es para empresas grandotas con presupuesto. La responsabilidad social es para cualquier empresa, para cualquier individuo, para cualquier ideología. Se habla de una responsabilidad más de un lado que de otro, más arriba que abajo. La responsabilidad es transversal. Pero la responsabilidad social existió desde la génesis, de que el ser humano nace y se siente que tiene por su conciencia que estar pendiente de alguien. En consecuencia, hablar de responsabilidad social como algo nuevo es incorrecto. Lo que sí es cierto es que hay una resignificación de lo social. Es decir, más que nunca en la región, en toda nuestra Latinoamérica, los temas sociales empiezan a ser importantes para muchos porque estas redes sociales, porque la sensación de libertad de poder expresar tus ideas ha hecho que la gente diga, me importa entonces lo que piensas y eso debe impactar mi comportamiento. Pero más modernamente, y eso es apenas de la semana pasada, la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, cambió el concepto que era responsabilidad social y lo simplificó y dijo, es el impacto de una empresa en la sociedad. Y ahí estamos hablando ya de la responsabilidad social empresarial. Ahora, ¿hay manera de traducir que una empresa puede ser responsable socialmente? Excelente. Si, por ejemplo, sus individuos no lo son en lo individual. Excelente pregunta. Es que una cosa es hablar de responsabilidad social empresarial y otra de empresa socialmente responsable. Exacto. Es un juego. Pareciera que es cambiar palabras, pero no es lo mismo hablar de programas de responsabilidad social, porque hay empresas, pequeñas o grandes, que tienen programas de responsabilidad social y son socialmente irresponsables. No miden el impacto ambiental de su tecnología, no controlan su recurso humano hacia adentro, no generan bienestar que genera productividad, sus productos y la publicidad no es suficientemente clara, puede ser hasta engañosa, y sin embargo tienen programas de responsabilidad social. Claro, Entonces, programas de responsabilidad social, o sea, es que, por ejemplo, supuestamente ayuden a la comunidad, a fundaciones no lucrativas, es que donan dinero. El tema no es meterse la mano en el Hay una bolsillo. diferencia entre filantropía y responsabilidad social. Sin duda. La filantropía es preocuparse por el ántropo, por el ser humano, por el hombre. Y tú puedes ser una empresa que haga filantropía, pero no necesariamente que sea responsable socialmente, porque no hay alineación. Pero es que entonces la diferencia sencilla es que si la responsabilidad social son programas y proyectos, una cosa distinta es hablar de procesos de gestión. Es decir, cuando tú tomas una decisión en tu empresa y tú desarrollas en una cooperativa en tu empresa, en tu barrio, en tu lugar donde tú vives, vamos a construir bloques juntos. Bueno, esa pequeña, ese empresario potencial puede agarrar y decir, yo quiero enseñarle a otras personas de la comunidad para que con esta autoayuda, que ellos mismos puedan generar un ingreso, y ese modelaje social como empresario que hace bloques, termina siendo un proceso de gestión. Para simplificarlo, de lo que estamos hablando no es de programas, sino de la forma como tomas decisiones, que lo que hagas habla tan fuerte que no dejes escuchar lo que dices. ¿Hay líderes en este momento, digamos, empresas que son socialmente responsables? Sin duda. Pero que al mismo tiempo, o sea, lo que tú estabas hablando de la dicotomía de ser ambos. Te hablo de una empresa de construcción, una empresa que lo que vende es un producto para la construcción. Es Cemex, por ejemplo. Tú conoces la empresa Cemex, claro. Una empresa cementera a nivel internacional, una empresa de origen mexicano. Es una empresa que sus programas, más allá de vender cemento, vende soluciones de habitación. Te pongo ejemplo. En vez de hacer un cemento normal, le agregan unos aditivos y el cemento entonces es antibacteriano. Entonces, cuando lo colocas en las viviendas de interés social, tú además de tener un piso más firme, más sano, ese es antibacterial. Entonces, tú puedes en los procesos, cuando tú desarrollas, por ejemplo, tecnologías, no solamente vender el producto, sino mostrar cómo puede ser utilizado para construir viviendas. Hay muchas experiencias. Nestlé es otra empresa. Nestlé, por ejemplo, programas que están, yo estaba en Argentina hace una semana terminando unos trabajos abajo, y estando ahorita, como están de vacaciones, me comentaba Félix Saliman, su presidente, me decía, quiero empezar un programa de cómo los productos nuestros, cuando lo vendemos, podemos enseñar a que no se use más de lo necesario. ¿Para qué? Para que la comodidad doméstica y puedan montar un negocio de repostería con los productos de Nestlé. Entonces,
Las empresas pueden ser responsables a partir de su naturaleza, de la forma como hacen los negocios, no solamente con el tema filantrópico, no solamente con el tema de comunidad, que es importante, pero lo que más impacto genera es la empresa haciendo responsabilidad a partir de su propio negocio. Ahora, hablando de impacto y la generación de impacto, tú me has mencionado dos empresas que son gigantes. ¿Cómo una mediana empresa o la microempresa puede también tener un impacto notable con responsabilidad social si no tiene el mismo presupuesto, no tiene el mismo dinero, no tiene las mismas ganancias de Nestlé o Cemex? Te pongo un ejemplo. Una empresa muy grande, el Estado, en Venezuela, montó unas misiones que ayudaban a las comunidades más pobres a resolver sus temas de salud. Eso dejó de funcionar, no fue lo productivo, y se le ocurrió a dos muchachos el montar medicina prepaga en esas comunidades que no tenían el servicio. Dos muchachos montaron entonces en lugares de barrios muy pobres una medicina con el mismo sistema de la telefonía celular, prepago, donde tú podías, por un lado, en un cierto tipo de cosas llamar por teléfono, y por otro lado tú podías ser atendido por unos médicos que iban allá. Y eran dos empresas muy pequeñas. Fue un negocio. Es un negocio sostenible, pero con un dramático impacto social muy positivo. Es decir, es un mito pensar que estas acciones de responsabilidad están ligadas. Los emprendedores que tienen la sensibilidad social por cualquier desarrollo de producto que impacta a esa comunidad más allá del servicio, inmediatamente generan confianza. La confianza genera más negocios. Los negocios permiten crecer. Esa realidad es la que permite, cuando tú tienes esa conciencia de que eres un actor que debe generar un modelaje que mejore las condiciones, porque tú no puedes estar bien cuando la gente que te rodea no está bien, man. Claro. Ahora, tú estabas hablando de que la responsabilidad social, como muchas cosas en el mundo, de hecho, ayer mi productora me estaba diciendo que ella cree que en cierto modo el cristianismo se ha puesto de moda, porque todo el mundo ahora dice Dios te bendiga, y a lo mejor no es porque necesariamente estén muy compenetrados con el proceso de la fe. En este caso, ¿las empresas fingen ser socialmente responsables porque les da buena imagen? Hay mucho greenwashing, y esa es una expresión, sí, es cierta, eso no podemos taparlo. Hay empresas, lo que pasa es que afortunadamente las redes sociales, afortunadamente una resignificación donde la gente en la calle lo percibe, tú no puedes engañar, como decía Lincoln, todo el tiempo a todo el mundo. En consecuencia, esas empresas que subestiman la inteligencia tienen un impacto dramático. Las empresas hoy que no revisan sus procesos, por ejemplo, porque hablar de que la esclavitud se acabó, tienes que ver, en un reportaje veía en estos días en CNN cómo la esclavitud se nota en otros países. Lo que pasa es que no ha tenido el impacto que requiere. Lo más importante es que ese emprendedor que esté trabajando esté consciente que debe impactar a su sociedad, y la gente lo nota. Cuando tú no dices lo que hace, alguien va a decir lo que tú estás haciendo, y lo va a decir afectando tu credibilidad. Te voy a decir unas cifras para poner contexto. A nivel mundial, el 86% del consumidor hoy elige un producto por su conciencia social. Es decir, ¿cierto? ¿Está tan alto ya el por ciento? Te vas a impresionar un número que apenas vi ayer en una investigación de Fórum Empresa a nivel latinoamericano. A nivel mundial, el 86%, el impacto, cuando tú, a precios iguales, calidad igual, tú encuentras un producto que tiene impacto social, prefieres ese producto, en un 86%. Encontrando en Latinoamérica, si estás dispuesto a pagar más dinero por una empresa cuyo producto tú percibas que sea socialmente responsable, aún en crisis, el 80 y tanto por ciento, 82, 83%, era entre 6% y 20% más del precio. Es decir, hay una resignificación, Ismael, en la sociedad de los temas sociales. En consecuencia, cuando tú hables de responsabilidad, no es ayudar a la hermanita de la caridad del pobre, no. Es ver cómo tú, con tu forma de generar empleo, tú con la manera de generar oportunidades, de formar nuevos liderazgos, tú haces que tu organización gane confianza y en consecuencia tenga mucho más impacto. Ahora, hay productos donde es más fácil para un consumidor decir, bueno, pues no voy a comprar esto porque esto ha sido hecho en una, digamos, un sweatshop y ha sido producido con malas condiciones para los obreros en algún país porque ha explotado en las noticias. Pero en otros productos, ¿cómo es fácil para alguien? En todos. Mira, hay una tendencia mundial, se llama Fair Trade, que es básicamente comercio justo. Sí. Si tú vas a los aeropuertos, tú que viajas mucho, encontrarás que hay un sellito en muchos de los chocolates que se venden allí. En las tarjetas de Navidad,
Sí, he visto el sellito. Ese sellito significa que los consumidores, los productores del tercer mundo, porque es básicamente fundamental, es fundamental para los países del tercer mundo, esta ONG certifica que los procesos que ese producto tuvo fueron correctos, fueron justos. No es un tema de precios solamente, es un tema de si transfirieron tecnología, si se respetaron derechos humanos, si no hubo mano de obra infantil, si no hubo impactos a la naturaleza. Esos productos hoy tienen un sello. Y te estoy mencionando algo que tú lo ves en todas partes. Hay tiendas hoy que tienen, por ejemplo, ese elemento. Y alguien diría, bueno, pero eso pasa en los países desarrollados. En República Dominicana, donde estuvimos juntos, hay un producto que se llama Helados Bon. Helados Bon es una empresa familiar, hoy ya forma parte de Nutresa, una firma multinacional colombiana muy importante, pero hasta hace unos meses, cuando era solamente una empresa dominicana, ellos sus productos para cultivar, donde hacían academia para sus helados, ellos vendieron unos bonos que tú los canjeabas por helados gratis, pero el dinero de ese bono iba para cultivar y cuidar la naturaleza y unos pájaros que, por cierto, pasan por República Dominicana. Es decir, no es un tema de empresas grandes y pequeñas, es un tema de conciencia del ser humano. Vamos a hacer una primera pausa de la conversación y regresamos con este mismo tema de responsabilidad social. Yo quiero que me hables de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y qué tanto realmente eso ha regulado un poco sobre este tema. Y si hay, digamos, un congreso mundial, una organización donde se hable de responsabilidad social a nivel global. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida a la conversación con el consultor internacional Ítalo Pisolante Negrón. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema que a todos nos debería interesar, no solo a los que son ejecutivos de empresas o emprendedores o dueños de sus propios negocios, sino todos estamos socialmente involucrados a este tema, Ítalo, de responsabilidad social. Seguimos conversando con el consultor internacional Ítalo Pisolante Negrón a propósito de este que es uno de los temas sobre los que tú has escrito, por ejemplo, este libro de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Y hablas de varias cosas y yo tengo algunos apuntes del libro, pero antes te decía si hay alguna ley, si los gobiernos, las empresas están obligados legalmente por alguna convención mundial a ser socialmente responsables o si es una cosa que cada cual lo hace de manera autónoma. Fíjate que estás abriendo un tema que tiene grandes controversias en los últimos meses, y es la responsabilidad social. Debe legislarse, debe obligarse. Y ha habido mucha evolución con respecto a ello. Para mí la responsabilidad social debe ser voluntaria, porque en el momento que la responsabilidad social lo haces por la vía de la obligación, simplemente es cumplir con la obligación. Es decir, si tú haces una ley para la responsabilidad social deja de ser la voluntaria y lo que terminas haciendo es tener que cumplir con la ley. La responsabilidad comienza donde termina la ley. Sin embargo, no es menos cierto que sí hay elementos que deben ser regulados. Y ahorita nosotros tenemos un proyecto con la Organización de Estados Americanos que yo le decía a mis amigos de la OEA que tienen financiamiento del gobierno de Canadá, quien ha sido líder desde la cumbre de Quebec en el año 2000 en todos los temas vinculados a la responsabilidad social. Qué bueno, me enorgullece eso porque mantengo mi ciudadanía canadiense pues todavía. Debo decirte que Canadá lidera por lejos no solamente los temas ambientales, sino inclusive a través del tema de las mineras, que son una de las grandes empresas. Justo del tema de minería te iba a hablar, porque como en minería, que todos sabemos que es un tema, obviamente es lucrativo, los gobiernos les conviene, deja dividendos, se quejan muchos los que están en las zonas de la explotación de minería, pero deja muchísimo daño colateral. Pero minería responsable, por supuesto que hay 100%. Minería responsable, pero por supuesto que hay minería responsable. O sea, los procesos pueden ser responsables. Todo, Ismael, genera impacto. Exacto. Todo genera. O sea, estamos hablando de que todo. Vivir es morir un poquito todos los días. Manejar genera un riesgo y puede tener todo en la vida genera impacto. Claro. Sostenibilidad, que fue una expresión que tú usaste antes, es encontrar el equilibrio. Es decir, el tema no es
blanco o negro. El tema son equilibrios. Equilibrio significa que tú no puedes, pensando que tiene un impacto, meterte en la mano y pensar que si rompo o si corto un árbol, siembro un árbol. Esa no es la progresión. Este tema no funciona de esa manera tan lineal. Lo que tú tienes que buscar es el mínimo impacto. El mínimo impacto significa cómo tú organizas, y la minería, y en este caso el tema de las empresas serias, porque es que por supuesto que hay depredadores procesos en el mundo de la minería. Claro. Por supuesto que hay garimpeiros entre ese proceso que tú los veías en el Brasil, que todavía existe. Pero no menos cierto es que hay empresas que han sabido manejar el impacto de las minas y tener perfecta armonía con la sociedad. Pero volviendo al tema de los canadienses, la visión que ellos hablaban era de voluntariedad. Entonces, claro que tienes que generar esquemas a través de proyectos legislativos que estimulen el proceso responsable. Pero volviendo al tema de la OEA, yo les decía a ellos hace un par de años, miren, ¿ustedes no creen que hemos hablado y trabajado mucho de la responsabilidad social de la empresa privada? Pero ¿dónde está la responsabilidad social de la empresa pública? ¿Dónde está la responsabilidad social de los parlamentos? Cierto. Porque es que las empresas públicas tienen a quién se le rinde cuenta y cómo el ciudadano puede vigilar los procesos que tienen alto impacto de empresas manejadas por los gobiernos. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante también por generar esos niveles de conciencia y de sensibilidad en la colectividad de lo que supone eso. Hicimos entonces un programa que tuvo una fase piloto en Costa Rica, lo hicimos en Colombia y en Uruguay. En esta nueva fase venimos con 3 países nuevos y presentábamos los resultados apenas en Chile hace unos días. Entonces, generar conciencia para que los legisladores que tienen en el tema de la credibilidad unos niveles generalmente muy bajos, encuentren cómo pueden a través de proyectos legislativos generar comportamientos responsables. Y eso, te pongo un ejemplo para que sea más sencillo. Si yo voy a una licitación, siendo una empresa pyme, una empresa pequeña, y en esa licitación para ser proveedor del Estado, dentro de las calificaciones, no solamente se mide que sea la empresa que dé un servicio más barato. Cuando tú haces una licitación, es el término de calidad, el término de las experiencias que ha habido contigo, el término de muchos otros elementos. Uno de los elementos que en Extremadura, en España, en un proyecto de ley hace un año se introdujo era que las empresas tengan una certificación de sostenibilidad. Entonces, si la empresa es certificada por ser una empresa sostenible, yo puedo esperar comportamientos más responsables, puedo esperar en consecuencia que es una empresa que va a cumplir más. Sé que, por ejemplo, hay aerolíneas que están tratando de aplicar este sistema, pero una aerolínea, por ejemplo, para poder volar, obviamente está destilando cada vez que vuela gases con efecto invernadero. Pero esa estás viéndolo en un solo ángulo. Pero una empresa que, por ejemplo, sus desechos, que son todo aquello que lo que se come queda, todo aquello que queda y lo busca a través de reciclaje, o una empresa que busca optimizar sus rutas para que las emanaciones de carbono sean menores. Claro. Una empresa que busca que los tiempos de duración en consecuencia del pasajero dentro del avión. Es decir, el tema de la responsabilidad no solamente es un tema que podemos vincular a este tema de donaciones o del apoyo al pobre, no, es cómo tú revisas tu negocio y lo haces más eficiente, lo cual va a tener, por cierto, un impacto muy importante en lo económico. La primera responsabilidad de una empresa social es que genere rentabilidad. Exacto. Y esa rentabilidad sea en un ambiente responsable, es decir, que construya bienestar. Ahora, hablando de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO, ¿tiene alguna fuerza esta declaración en más o menos sentar algún tipo de pauta, de concepto normativo? UNESCO dentro de Naciones Unidas. Naciones Unidas creó el Global Compact. Tiene 10 principios que te habla fundamentalmente. Cuando Kofi Annan estaba al frente de Naciones Unidas, básicamente 2 elementos puso a andar. Uno fue el tema de las metas del milenio. Esas metas las firman presidentes de la República. Sin embargo, la visión muy estratégica de Kofi Annan fue, oye, yo quisiera que las empresas privadas directamente hagan algunas cosas mientras los estados desarrollan las políticas públicas para que eso funcione. Entonces se firmaron voluntariamente cumplir con temas de transparencia, no uso de mano de obra infantil, y una serie de elementos que si tú los cumplías, tú simplemente debías informarle de manera voluntaria a las Naciones Unidas, señores, yo he venido haciendo esto. Mucha gente lo firmó por relaciones públicas, porque hay que cuidar, hacer
Claro. Relaciones públicas de la responsabilidad social y no responsabilidad social para generar impactos en nuestra comunidad. Y eso es muy importante tenerlo pendiente, más por esa característica de que trabajo en el mundo de la comunicación. Esto no es decir lo que haces, sino hacer sentir lo que haces a través de tus actos. Pero, para terminarte la historia, lo que terminó haciendo Naciones Unidas es que hace un año deslistó las empresas que habían firmado porque no habían dicho que habían hecho cosas. Y eso tiene impactos reputacionales. Si te metes en Internet y buscas empresas deslistadas de Naciones Unidas, te encontrarás sorpresas en países como Colombia, países como en general Centroamérica y Latinoamérica, donde empresas conocidas firmaron, pero no hicieron nada. Y si no lo dijeron, es como que si no lo hubiesen hecho, porque lo que no se comunica no existe. Claro. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Cuando regresemos, hablemos de un concepto que tú manejas en este libro de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable, y que es justamente el modelaje equivocado de la responsabilidad social, que es el populismo corporativo. ¿Qué es el populismo corporativo? Y quiero que me des ejemplos de populismo corporativo. Muchos, ¿verdad? Entraríamos en política, entonces. No importa. Aquí se puede hablar de todo. Es lo bueno de esta mesa de conversación, que hablamos de todo. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida con el consultor internacional Ítalo Pisolante Negrón. Ya volvemos. Continuamos conversando sobre este tema de la responsabilidad social y hablas acá en el capítulo sobre responsabilidad social empresarial, una sencilla definición para un concepto complejo del modelo equivocado de la responsabilidad social, que es el populismo corporativo. Claro, es que si tú quieres hacer responsabilidad para ganar votos, y los votos no solamente son los votos que en las elecciones buscan los políticos, sino votos de popularidad que busca también el mundo de la empresa. Si tú estás haciendo responsabilidad para cambiarla por esa confianza de muy corto plazo, tú estás subestimando la inteligencia de los demás. Populismo, porque fundamentalmente las acciones que debe emprender una organización deben estar conectadas con la forma como toman decisiones, con su tipo de negocio, no con una acción que tenga una buena fotografía, un buen reportaje y en consecuencia puntualmente una subida de imagen. El tema no es jugar a la imagen, es construir reputación. Bueno, pero es que lo entiendo, pero yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero las empresas construyen su imagen. Sí, Le pagan a asesores de imagen para que creen la marca, para que solidifiquen la percepción que el consumidor tiene de la marca. Yo creo que tú estás dentro de esos. Tengo muchos años trabajando. Exacto, haciéndolo. Pero una cosa es buscar construir imagen, que son fotografías de acciones específicas, y otra cosa es construir una película que se llama reputación, que es consistencia en el tiempo, desarrollando esas buenas actividades en el tiempo. No es trayectoria más comportamiento. Es cómo tú vas en el tiempo, pero cómo te vas comportando. No es una foto. La imagen en el mundo político, la diferencia entre la comunicación política y la comunicación en la empresa, es que la comunicación política te va ayudando a que tú en un momento, con emociones, en un momento determinado, muy próximo a la elección, tomes la decisión por esa opción. La diferencia con el mundo de la empresa privada es que yo estoy sometido a un referéndum todos los días, porque todos los días alguien en el supermercado decide si quiere tu producto o no. Alguien toma el teléfono o manda un mail y demanda un servicio o no. Pero el tema del populismo tiene que ver fundamentalmente con que cuando tú trabajas acciones de responsabilidad social, no las puedes pensar desde el punto de vista solamente de ganar la popularidad, porque, por ejemplo, cuando tú tomas la decisión de invertir en colocar unos filtros o en hacer o cambiar algún proceso de tu empresa, no vas a tener muchos buenos votos en los accionistas que van a decir que va a gastar más dinero, porque ser responsable cuesta dinero. Claro. Es decir, pero sin embargo, el equilibrio del otro lado es una colectividad, es un país, es un ambiente, es un mundo, es una convivencia que lo va a reconocer. ¿Hay algún ejemplo sonado de populismo corporativo que tú me puedas traer a la conversación? Me gustaría saber algunos. En Nicaragua, estando justo por entrar la vez anterior, la vez anterior el presidente, unos empresarios me pidieron que hablara de temas de responsabilidad social. Daniel Ortega. Cuando iba a entrar, antes que entrara en las elecciones anteriores. Sí.
Fue una reunión donde hubo muchos empresarios y cuando estuve conversando con ellos, ellos querían básicamente el tema de la responsabilidad social. Sin embargo, todos me querían hacer preguntas del mundo de la política, porque yo, digamos, vivo en Venezuela y en Venezuela pues ese tema ha sido muy intenso. Entonces, todo el mundo me preguntaba acciones del mundo de la política y yo respondía acciones del tema de lo social. Hasta que uno de ellos se para y me dice, Ítalo, pero yo te he hecho preguntas muy específicas del tema político y tú me estás hablando de un tema, la verdad no entiendo, le dije, ese es el problema, tú quieres resolver la política haciendo política y la política es consecuencia de lo social. Cuando tú trabajas lo social con populismo, tú estás generando engaño. Por ejemplo, muchas de las misiones que se dieron en Venezuela, Ismael, fueron una idea necesaria, oportuna, una cuenta pendiente. Muy bien. Pero ¿cuán sostenible podía ser una misión y cuánto realmente resolvía a los demás? Porque no es subsidio lo que te saca al país de sus crisis. No es estar financiando con un dinero en vez de generar empleo justo, en vez de generar condiciones. Entonces, cuando hablamos de populismo, yo lo pongo también como corporativo, porque esos mismos errores también lo pueden cometer las empresas. Pero las empresas lo hacen ¿de qué manera? Bueno, tú llegas y mandas una carta a la empresa diciendo yo necesito que usted me ayude a resolver tal tema. Y las empresas reciben miles de cartas y las empresas responden a esas miles de acciones con unas que otras cositas como quien va a la iglesia y da unos pocos billetes al final. La empresa tiene que saber decir no. Es decir, tiene que hacer foco en cuál es la acción social sobre la cual quiere trabajar. Por ejemplo, si yo soy una empresa de pinturas, por ejemplo, y yo soy que pinto, bueno, yo puedo generar un programa que esté conectado con esa actividad, pero lo que no puedo de repente es que mi actividad social sale completamente del tema sobre el cual yo como empresa estoy trabajando. Cuando yo hablo de populismo, es porque ese mismo defecto de ser popular, de tratar de satisfacer a todos en el mundo de lo público, también sucede en el mundo de lo privado. Y creo que es un elemento que se viene reflexionando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la credibilidad y la confianza es el elemento sustantivo para que una empresa se mantenga en el tiempo. Y ello lo va a lograr si hace foco en lo que debe hacer. Ahora, yo estoy escuchando todo lo del tema de responsabilidad social de las empresas y las empresas son manejadas por sus líderes, por la gente que realmente, bueno, puede tomar decisiones a nivel corporativo. En este caso, a lo mejor no es una persona, es una junta de directivos, en fin, pero ¿cuáles son las prioridades de los líderes? Porque acá tú hablabas de los líderes del 2007 porque fue el año donde el libro se publica, pero ya estamos en 2012. ¿Han cambiado las prioridades? Absoluto. Bueno, del 2007 cuando escribiste ahora. Mucho ha cambiado, pero hay cosas que no cambian y es los valores que hoy se ubican en un contexto con mucha más sensibilidad. Tú cuando terminas los programas dices, el secreto del bien hablar, y recuerdo yo que decía, es saber escuchar. Y hay un capítulo en uno de tus libros que también más importante. En este libro, después vi todo un párrafo que hablas de que comunicar es escuchar y digo, mira, mi querido amigo, muy bien. Escuchar con humildad. Nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Escuchar con humildad significa poder interpretar en su dimensión esa expectativa. Un elemento sustantivo de un liderazgo es escuchar. Segundo elemento fundamental es, en esa escucha, es reinterpretar el interés, lo social de la gente. Este tema de lo social a veces se hace muy meloso. Claro. Y a veces suena como demasiado romántico. Michael Porter, en su último trabajo publicado en Harvard, ahorita está en estos días reuniéndose en Davos, todo el mundo empresarial, presentó una tesis que se llamó Valor Compartido, que tenía que ver fundamentalmente con otra prioridad del liderazgo. Es que cuando tú examines tu proceso de producción, en tu cadena de producción, encuentres qué valor estás compartiendo. Tú puedes, por ejemplo, hacer una de las actividades más comunes que ahora se da en el mundo de la responsabilidad es lo que se llama negocios inclusivos. Sí. Otra prioridad. Por cierto, que tengo que decir que fui a Perú, a Lima, a un evento que me invitaron, Ítalo, de una iniciativa de negocios inclusivos, justamente de un programa que se llama Yes Empleo, pero le dicen Yes Empleo, como diciendo sí, claro, empleo, claro. En Lima, Perú, con jóvenes supuestamente excluidos socialmente porque no tienen acceso a educación, a trabajos.
Y justamente me estaba diciendo el director del proyecto que cuando iba a las empresas a tratar de buscar oportunidad para estos negocios inclusivos, lo mandaban al Departamento de Responsabilidad Social como si fuera un problema de caridad, de filantropía. Y eso porque las empresas están equivocadas y él lo que estaba planteando era un sistema, un negocio con esas empresas en los que ellos también podrían generar sus propias ganancias. Una prioridad de un líder hoy es encontrar esas demandas sociales y crear una oferta a través de productos y de servicios. Y negocios inclusivos es uno de ellos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien diría, bueno, pero hay que ser entonces una empresa muy grande para hacer un negocio inclusivo, ¿no? Si tú eres una empresa de distribución, por ejemplo, tú produces alimentos. Bueno, la empresa que fabrica los alimentos necesita una cadena para distribuir el producto. Si tú haces una cooperativa con empleados, o con familia de los empleados, o con personas de la comunidad donde viven tus empleados, y ese negocio tú le ayudas con tecnología, los entrenas y les enseñas que tengan un negocio sostenible, pasan de ser consumidores del producto a ser proveedores de la empresa y en la práctica socios de la empresa, porque ellos van a ser exitosos si tú eres exitoso y tú, cuando eres exitoso, vas a permitirle negocios a ellos. Esos negocios que incluyen a los demás es una de las tendencias más grandes que se está dando en el hoy por hoy, el mundo de la empresa. Es decir, tú no puedes separar. Cuando tú empezaste a hablar de esas juntas directivas, pensé que te ibas a referir a los grandes escándalos que ha habido, Enron y todos estos últimos quiebras que han venido existiendo. En efecto, hay una falta de transparencia brutal en las empresas. Esas empresas no han sabido escuchar. Y al no saber escuchar, no han podido interpretar y tomar decisiones en el tiempo. Yo creo que lo que está planteado, y en una sola palabra, yo te resumo lo que tú llamas tendencia. El valor del valor. Hoy por hoy, amigo, lo que se está dando es un cambio profundo de volver a valorizar lo esencial. La transparencia, la justicia, la inclusión. Y esto que parece un discurso político en la práctica es lo que hace que una empresa sea exitosa. La empresa es exitosa en la medida en la que genera bienestar. Y eso no es un planteamiento ni de izquierda ni de derecha, es un planteamiento de transparencia, de justicia. Eso no es un planteamiento vinculado a una religión particular, es simplemente de seres humanos. Eso se está dando y lo más interesante es que se está dando en las juventudes. Tú mencionabas lo que estaba pasando con los jóvenes. Venezuela, por ejemplo, para mi profundo orgullo, es el país donde los jóvenes tienen más nivel en todas las encuestas de Latinobarómetro de inclusión y de solidaridad. Y la razón cuando preguntan por qué están entrando tanto en el mundo de lo público, en el mundo de la política, dicen es por los medios de comunicación. No, es por la familia. Hay una revalorización que se está dando y que estas nuevas generaciones las están empezando a liderar. Y qué bueno que se está dando nuestro No, y eso me consta, la verdad que en el viaje a Venezuela en 72 horas se me acercaron dos chicas de 19 años que veían el programa y yo digo, pero si nosotros tratamos mucha política, a nosotros nos gusta la política, así que corroboro ese interés de incluirse en temas sociales que habitualmente no le interesaría a un adolescente quizás en muchas otras partes del mundo. Y por no interesarnos, hemos vivido las implicaciones que tenemos y que debemos corregir. Cierto, vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, regresamos con el tema de competitividad, porque, Ítalo, yo quiero tu opinión sobre qué tan competitivos estamos siendo en América Latina. Y si podremos competir con China en algún momento. Parece que es una utopía, pero a lo mejor quién sabe si es posible. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con el consultor internacional Ítalo Pisolante Negrón. Regresamos con Ítalo Pisolante Negrón, consultor internacional. Estamos hablando de responsabilidad social, vamos a hablar de competitividad, pero ¿hay un modelo, se puede hablar de un modelo de empresa socialmente responsable? Yo diría que sí, Ismael. Y prácticamente, en uno de mis libros, el último, me atrevo a proponer básicamente cuatro temas fundamentales. Uno es estrategia, el otro es mensaje, el otro es habilidades y el otro es el modelo de gobierno. Y lo explico de manera muy simple. ¿Cómo tú traduces tu negocio, tu estrategia de negocio, en términos de cuáles son los riesgos,
cuáles son los impactos que ese modelo de negocio genera y cómo eso tú lo traduces en buscar minimizar el impacto o evitar el impacto, que eso es lo que te hace responsable. Entonces uno es estrategia, cómo tú entiendes, lees esa estrategia desde el punto de vista de los impactos que generas en sociedad. Pero tú puedes saber cuál es la estrategia de la empresa, pero no necesariamente sabes cómo contarla, no tienes los mensajes. Y los mensajes, que pareciera algo muy obvio, como obvio viene de obviar, entonces a veces se nos olvida. Entonces, lo obvio es tan obvio que se te olvida. Que se obvia. Y entonces en la práctica, ¿cuáles son los mensajes? Claro. Cuando muchos empresarios pequeños y grandes, incluso muchos profesionales empiezan a describir lo que hacen, al final no terminaron de decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no han pensado cómo transmitir la idea en muy pocas palabras que tenga que ver con estrategia. Entonces el otro elemento fundamental es mensaje. Puede que tú tengas la estrategia y que tengas los mensajes, pero cada vez que abres la boca nadie cree en lo que tú dices, porque no tienes la habilidad para contarlo. Es decir, tú no naces, tú te haces en el mundo. O sea, tú te vas entrenando, tú desarrollas habilidades. Las habilidades no es que te vinieron del cielo y que... No. Tú disciplinadamente empiezas a probar cuál es el mecanismo para transmitir tus ideas mejor. Entonces tú tienes que desarrollar habilidades, tienes que estudiar. Entonces esa habilidad es fundamental. Pero teniendo habilidad, teniendo mensajes y estrategia no es suficiente, tienes que organizarte para que se mantengan el tiempo. Y eso es modelo de gobierno. Una empresa socialmente responsable es una empresa que esa traducción de los impactos los convierte en mensajes para comunicar, pero desarrolla internamente la habilidad para que esos mensajes lleguen y tiene una manera de organizarse, un departamento, una materia que tratan los comités ejecutivos para que se mantengan el tiempo. Esas 4 variables fundamentalmente son para mí lo fundamental. ¿Y qué es lo que al final quiero yo con ese tema de la responsabilidad? 3 cosas. Alinear pensamiento, para primero nivelar, para que todos tengamos una misma información común, ¿no? Alinear pensamiento para que seamos coherentes y luego direccionar la empresa para lograr construir esa confianza. Son elementos sustantivos, casi el ABC del mundo de la gerencia de la responsabilidad social. Y hoy además nos has dado la conferencia gratis cuando te pagan muchísimo dinero porque vayas por todas partes del mundo a dar tus conferencias. Eres muy generoso. Así que espero que sea lo suficientemente qué privilegio para compartirlo. No, por supuesto. Y además, mira, el tema de la competitividad, que me gustó muchísimo participar cuando nos conocimos en este foro de competitividad de las Américas, se estaba hablando a nivel de países, de país en la región. Salió el tema de China. Tú me comentabas sobre China, un concepto que a mí me llamó mucho la atención como lo manejabas. Y yo me pregunto, ¿realmente podemos nosotros en algún momento compararnos, ver qué ha hecho China bien, por qué le ha salido tan bien y aplicar ese tipo de... Lo que pasa, Ismael, es que peras con peras, manzanas con manzanas. Hablamos de China y admiramos China, pero hay temas de derechos humanos en China. ¿Cierto? Y hay temas que tienen que ver con el uso de la mano de obra. Y modelo político que no creo que el mundo quiera replicar. ¿Cómo tú vas? Yo no voy a decir que es fácil, pero en un país donde las condiciones políticas son las que son, la mano de obra tiene unas demandas mucho menores que lo que sucede en nuestros países occidentales y el respeto y la transparencia no es igual, eso no lo puedo llamar competitividad, eso lo tengo que llamar dumping. Es decir, no son peras con peras, manzanas con manzanas. Pero no nos quedemos en ese refugio de que eso no es factible. Hay experiencias. Chile, por ejemplo, te decía antes del programa de llegar allí, Chile en el último informe de Davos, el último estudio de competitividad, Chile tiene posiciones muy cercanas a los países, incluso en transparencia, por ejemplo, Chile sobre 140 países está en la posición 22, es decir, Chile tiene desde el punto de vista de ventajas comparativas como país muchas ventajas. Pero Chile está adoleciendo de temas en lo social. Es el país de mayor inequidad en las encuestas del Latinobarómetro. Entonces, el tema de la competitividad es algo que debe verse con detalle. Ser competitivo ya no es ganar unos para perder otros. Esa palabra para algunos regímenes, Ismael, es casi pecado mortal. Casi que se habla de palabras neoliberales. No, ser competitivo fundamentalmente es que hay una serie de temas que tienen que ver con institucionalidad.
que tenga que ver con la innovación, que tiene que ver con la educación superior, que tiene que ver con infraestructura. Todos estos elementos, estas variables que son las que el Foro Económico Mundial rankea para ver los países, en Latinoamérica se están dando. Estamos en el momento de Latinoamérica. Muy bien, y con esa frase nos vamos a nuestra última pausa para publicidad. Ya regresamos con la conclusión de toda esta hora conversando con el consultor internacional Ítalo Pisolante Negrón. La conclusión de toda esta hora interesantísima sobre el tema de competitividad y responsabilidad social, no solo corporativa, sino también de nosotros como individuos, con Ítalo Pisolante Negrón. Por cierto, que eres nieto de un inmigrante italiano. Tu padre, Ítalo Pisolante Balbi, fue un destacado poeta, músico, compositor. Esa es la pregunta que más te agradezco. ¿Verdad? Mira, la verdad que tengo el privilegio de ser hijo de... Muy famoso en Venezuela. Sí, tu y en papá la región, falleció. Les aseguro que muchos de los que están viendo ahorita habrán cantado alguna vez en su vida Una rosa pintada de azul es un motivo. Esa canción, Motivos, es de Ítalo Pisolante, padre, versión original. Yo soy la copia mala. La verdad que ¿Cuál fue el legado mayor que te dejó tu papá? Además de la música, que sé que tú incursionaste en la música. Primero, valores. Valores. Sensibilidad, conciencia social. La visión estratégica de mi madre que agregó, que tú has dicho varias veces Negrón, cosa que me encanta por ella. Sí. Yo creo que lo fundamental es el concepto de familia, Ismael, porque el proceso de cambio que se está dando en la sociedad está naciendo de la base y es de la familia. Y yo creo que eso es un elemento, por eso la pregunta me encanta. Tenemos que irnos a la última palabra. Seguro. Y me apunta mi productor venezolano que el himno de Puerto Cabello es de tu padre. Sí, así es. Mi Puerto Cabello. Muy bien. Felicitaciones. En todo Latinoamérica. Ahí está inmortalizado. Así es. Ítalo, nos queda ya el final del programa, que es la última palabra, una reflexión abierta, lo que quieras dejarnos para pensar al finalizar esta hora. Adelante. Fíjate que cuando comenzaba el programa y hablamos de escuchar, el elemento sustantivo es, se habla permanentemente de adecuarse a las nuevas realidades. Los grandes gurús hablan de adecuarse a las grandes realidades. Yo personalmente no tengo ningún interés en adaptarme ni adecuarme a las realidades. Yo creo que se adapta el que quiere sobrevivir y yo quiero vivir. Vivir supone asumir riesgos. Muchísimas gracias. Es modelar. Muy bien, modelar. Me gustó ese final. Y me voy a quedar pensando con eso. Ítalo, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Me despido recordándonos, como siempre, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.